Dios nos invita a ser generosos, porque quiere que nuestro corazón no se aferre a los bienes terrenales, que pueden producir cierta satisfacción, pero solo será temporal. Dios no está tan interesado en lo que tenemos, pero sí en lo que somos. Por ello, en 2 Corintios 9:7, donde dice la palabra de Dios, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. En este pasaje Dios nos exhorta a dar, pero que lo hagamos con alegría y con desprendimiento, no con tristeza ni por obligación. Porque el que ofrenda con alegría es una extensión del amor y de la gracia de Dios. Inclusive se hace semejante a nuestro Señor en el dar. Y la respuesta de nuestro Dios a esa disposición de dar alegremente, generosamente, la respuesta de Dios es amar a esa persona. El mayor ejemplo de dar y de ofrendar lo es Dios mismo. El Padre nos ha amado de tal manera que entregó a su único Hijo para darnos salvación y vida eterna, como lo dice Juan 3:16. El Hijo, por su parte, también se entregó a sí mismo por amor a nosotros, como dice Efesios 5:2. Y nuevamente, la exhortación de Dios para nosotros es amar como Él ama y a ofrendarnos como Él se ha ofrendado por nosotros. Una manera muy significativa en que podemos ser semejantes a Dios en el dar, en el ofrendar, es justamente por esa actividad, por medio de nuestras ofrendas. Las ofrendas son voluntarias, como leímos hace un momento en 2 Corintios 9:7, que dice que cada uno dé como propuso en su corazón, es decir, es voluntario. Las ofrendas son importantes, por supuesto, para el sostenimiento de la obra de Dios en la tierra. Quien sostiene a su iglesia, por supuesto, es el Señor, pero lo hace por medio de los congregantes. La Biblia nos llama a ofrendar y la ofrenda puede ser aplicada con diferentes fines. Por ejemplo, en 2 Corintios 9:7, para el sostenimiento de la iglesia. En este caso, para los gastos que se requieren para el funcionamiento de la iglesia local. También se puede ofrendar para la obra misionera, como dice la Biblia en Filipenses 4, versículos 15 y 16. Y 1 Corintios 16, versículos 1 al 4. Y esto es para sustentar a quienes predican la palabra de Dios en otras localidades, fuera de casa, fuera de su ciudad, inclusive fuera de su país. Para eso se puede encauzar la ofrenda. Otro destino que se le puede dar a la ofrenda, bíblicamente hablando, es para sostener a los miembros de la iglesia que no tienen una forma de ingreso. Lo puedes leer en Hechos 6:1 y 1 Timoteo 5:9 y también en 1 Timoteo 10-16, en el capítulo 5. Esto es particularmente necesario para aquellos que no tienen un medio propio de sostenimiento. Por diferentes circunstancias no tienen una fuente de ingresos, tal vez son personas de la tercera edad o viudas que no tienen un esposo que les provea ya en edad avanzada. Se puede usar la ofrenda para sostenerlos, para ayudarles en su necesidad. Y otra forma de utilizar las ofrendas, bíblicamente hablando, lo encontramos en 2 Corintios 8:4 y en Hechos 11, versículos 27 al 30. Y son necesidades especiales de algunos congregantes. Por ejemplo, para aquellos que sufren algún imprevisto, tal vez un accidente,
delito que les fue cometido, tal vez el fallecimiento de un familiar. Son imprevistos y la iglesia local tiene que ser solidaria y apoyar en lo que se pueda a las personas que están en esta necesidad para cubrir los gastos que eso pueda significar. Es obvio decir que los administradores de estos recursos que se recaudan en la iglesia local deben ejercer sabiduría y tener discernimiento de parte de Dios para asignar dichos recursos. Por otra parte, las personas que reciben este tipo de ayuda deberán de haber probado su fidelidad con la iglesia local, de acuerdo con los principios establecidos en la Biblia. Ahora bien, en lo que se refiere a cuánto ofrendar, la Biblia lo aclara en 1 Corintios 16:2. Dice la palabra de Dios que sea en proporción a como cada uno esté prosperando. Debe ser proporcional a lo que una persona tiene de ingreso, lo que puede ofrendar. Y aunque ya estudiamos en otra ocasión que el diezmo no es una obligación para la Iglesia de Cristo, Dios puede poner en el corazón del cristiano ofrendar el 10% de su ingreso. No diciendo como propiamente un diezmo, pero sí como una ofrenda basada en un porcentaje de sus ingresos o en una cantidad fija. Lo importante en todo esto es hacerlo por amor, como una muestra de agradecimiento a las infinitas bondades y misericordias de Dios para con nosotros. De hecho, un porcentaje, por ejemplo el 10%, puede ser un buen punto de partida para una administración sana en las finanzas personales. Así la persona, ya desde que tiene su ingreso, ya sabe cuánto va a ofrendar. Todo esto es importante porque es una exhortación de Dios a que seamos generosos y que nos podamos desprender de las cosas materiales para poner a prueba nuestro corazón, demostrando que nuestro tesoro no está en las riquezas materiales, no está en los bienes terrenales, sino que está en Dios y que nuestra confianza está en Él. Ese es el objetivo de ofrendar. No aferrarnos a lo material. Por supuesto que es muy importante destacar que el cristiano que ofrenda no puede mantenerse esperando la restitución de lo que entregó. Eso no sería ofrendar. Si alguien lo entrega esperando algo a cambio, eso no sería ofrendar. Sería un intercambio o tal vez hasta una compra. La ofrenda en sí misma es un desprendimiento. Por ello, el Señor Jesús nos dice en Mateo capítulo 10, versículo 8, en la segunda parte de este versículo, dice, de gracia han recibido, den de gracia. Esto es, nada de lo que hagamos tendrá como efecto que Dios se va a ver obligado a hacer algo a cambio. No podemos obligar a Dios. Su bendición no se activa por la iniciativa humana, sino por su gracia, por su misericordia. Así es que no podemos, comprar las bendiciones. Ni las bendiciones son producto de un pacto o de una siembra económica de nuestra parte. No es así. Es un desprendimiento, como lo he dicho. El ofrendar es una disciplina sistemática que se incrementa en la medida que uno crece espiritualmente. Es una disciplina que se practica continuamente y debe ir creciendo en la forma como uno también va creciendo espiritualmente y va comprobando las bondades y las misericordias de Dios. Por último, el ofrendar debe ser el resultado de un corazón dispuesto que ama al Señor Jesucristo. Lo ama al grado de poner todo lo que es y todo lo que tiene a la entera disposición de nuestro Señor. No solamente
los recursos materiales, sino nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestra propia vida, la ponemos a la disposición de nuestro Señor Jesucristo en agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Así es que el ofrendar es solamente una muestra más de nuestro amor hacia Él y que en Él está nuestro tesoro y no en las riquezas terrenales. Oremos a nuestro Dios. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por enseñarnos el verdadero significado de la ofrenda, Señor. Haznos, Padre, desprendidos en esa área, para que podamos ser generosos y ofrendar, no solamente con la iglesia local, sino con aquel que lo necesita y podamos ayudar a aquel que está padeciendo una situación. Que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. En Cristo Jesús. Amén.